Muy buenos días. El día de hoy les estaré hablando un poco de lo que fue mi trabajo de grado, titulado Restricciones físicas para la existencia de agujeros de gusano desde la teoría de la relatividad general. Quien les habla, Julián Fernando Cortés Ibáñez, y bajo la dirección del profesor Diego Mauricio Gallego Maecha. Para entrar en contexto, es necesario preguntarnos primero qué es un agujero de gusano. En una primera aproximación, un agujero de gusano es una especie, se puede pensar como una especie de atajo que conecta dos universos o dos regiones distantes del mismo universo. En la parte de arriba de la imagen podemos ver lo que se conoce como la boca del agujero de gusano y lo que conecta los dos universos se conoce como la garganta del agujero de gusano. Lo que vemos en la imagen es que se dobla el espacio-tiempo y se conectan las dos regiones. Es importante mencionar que esto acorta considerablemente la trayectoria de un viaje. Entonces uno no tiene que recorrer toda la superficie, sino que el agujero de gusano conecta esos dos extremos directamente. Bien, es importante preguntarnos, o surgirá la pregunta, bueno, ¿por qué estudiar los agujeros de gusano? Entonces hay un par de puntos para responder esta pregunta. El primero, para comenzar, es que son una excelente herramienta para estudiar relatividad general. En mi experiencia, mientras estuve estudiando para realizar este trabajo, aprendí mucho sobre las ecuaciones de campo de Einstein y el cómputo de cada uno de los términos de las ecuaciones de Einstein, manejo de tensores, de métricas y los conceptos más importantes de la teoría de la relatividad general. De hecho, los pioneros de la teoría de los agujeros de gusano, en su artículo más representativo, que son Morris y Thorne, lo titulan Una herramienta para enseñar relatividad general. Entonces, muy bueno para aprender relatividad. Además de que sea un ejercicio para estudiar relatividad general, es importante destacar el hecho de que ocurre investigación en el campo de los agujeros de gusano. Como en la actualidad se estudian agujeros de gusano que surgen a partir de mecanismos cuánticos, entonces se puede pensar como una especie de puente entre la relatividad general y la mecánica cuántica, que se conoce como gravedad cuántica. Y por ejemplo, una teoría de gravedad cuántica permitiría estudiar qué hay dentro de un agujero negro, que es algo bastante interesante. Y por último, algo muy importante que hay que mencionar es qué ocurriría si se llegaran a detectar agujeros de gusano macroscópicos. Entonces, como les decía en la primera imagen, un agujero de gusano acorta las distancias de viaje. Entonces, un viaje de esta galaxia, supongamos, a otra galaxia, que podría tomar 500 años, supongamos, pero a través de un agujero de gusano, uno podría viajar en un tiempo mucho menor, de tal manera que la tripulación que vaya en la nave aún seguiría con vida al llegar. Por lo tanto, esto sería una posibilidad para llevar al ser humano más lejos de lo que ha llegado nunca. Para continuar con nuestro estudio, entonces, ahora tenemos que ver con un poco más de rigor qué es un agujero de gusano. Entonces, un agujero de gusano va a ser una solución a las ecuaciones de campo de Einstein, que son las que vemos aquí. Y ahora veamos entonces qué son las ecuaciones de campo de Einstein. Entonces, todo el lado izquierdo de las ecuaciones de campo de Einstein representan geometría. El primer término se conoce como el, el tensor de Ricci, que da cuenta de la curvatura del espacio-tiempo, y el término G, G se llama la métrica, que nos describe, la métrica es la que nos describe la geometría sobre la cual estamos trabajando. Y R es conocido como el escalar de Ricci o escalar de curvatura, que como su nombre indica también nos va a dar información sobre la curvatura del espacio-tiempo en el que estamos trabajando. Entonces, todo el lado izquierdo de la ecuación de campo de Einstein es geometría. Ahora veamos qué hay del lado derecho. Al lado derecho tenemos este término T,
que se llama tensor energía-momento, que como su nombre lo indica, da cuenta de la energía y de la materia que hay en el espacio-tiempo que yo estoy estudiando. Y también podemos ver que está la constante de gravitación de Newton. Entonces la ecuación de Einstein me da una relación entre geometría de espacio-tiempo y el contenido de energía y materia que hay en el mismo. De esta forma, lo que nos dicen las ecuaciones de Einstein es que la materia le dice al espacio-tiempo cómo debe curvarse. Listo. Entonces ya vimos que los agujeros de gusano son soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein. En principio yo puedo coger una métrica que sea solución a las ecuaciones de Einstein, que eso me va a dar todo el lado izquierdo de la ecuación, y lo soluciono para el tensor de energía-momento y ahí tengo un agujero de gusano. Pero entonces, se oye sencillo, pero entonces, ¿dónde están los agujeros de gusano? Porque hasta la fecha no se han reportado observaciones o indicios de que se haya detectado alguno. Esto sugiere que hay alguna naturaleza que o bien limita mucho su existencia o bien los prohíbe del todo. Esto nos lleva a la pregunta de si la naturaleza impide que existan los agujeros de gusano y si lo hace, de qué manera lo hace y cuáles restricciones físicas se imponen. Por lo tanto, necesitamos todavía más detalles de cómo es una solución tipo agujero de gusano. Para esto vamos a ver un ejemplo. Este es el artículo del que les hablaba al principio, de Morris y Thorne, su artículo, por decirlo así, insignia sobre agujeros de gusano. Usualmente lo que se hace en relatividad general es proponer una fuente de momento de energía, o sea, el haber hecho las ecuaciones de Einstein, y encontrar una métrica que describe ese espacio-tiempo. Para los agujeros de gusano se hace desde el otro lado, se propone una métrica que yo sepa que va a ser tipo solución tipo agujero de gusano y se procede a encontrar la fuente de energía momento que me va a generar un espacio-tiempo con esa geometría. Entonces, para este caso tenemos esta métrica. Y bueno, como sabemos que es una solución tipo agujero de gusano, para verlo vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar el tiempo constante y vamos a tomar θ igual a pi medios. De manera que la métrica toma esta forma que se ve en el recuadro. Y vamos a realizar ahora un embebido en un espacio escrito por coordenadas cilíndricas, que es la segunda métrica que se ve en este recuadro. Al realizar el embebido, entonces lo que vamos a ver es que la función z debe tener esta forma que vemos aquí abajo. Y listo. Esa función me describe la parte superior y la parte inferior de una hipérbola, signo más y menos. Y cuando yo giro esa hipérbola alrededor del eje phi, voy a encontrar la forma característica de un agujero de gusano, que es esta. Entonces ahí vemos la hipérbola y cuando yo la giro, obtengo la carga entre el agujero de gusano y los espacios asintóticamente planos, que es asintóticamente plano, que cuando la coordenada radial tiende a infinito, el espacio que yo percibo es un espacio plano. Eso es una condición para que una solución sea considerada tipo agujero de gusano. ¿Esto por qué? Porque en el mundo físico, cuando yo me aleje mucho del agujero de gusano, no lo puedo ver. Entonces el espacio que yo perciba debe ser plano. Listo. Entonces ya vimos cómo es una solución de agujero de gusano en todo su esplendor y de dónde sale la forma característica que uno ve en las imágenes de un agujero de gusano. Ahora vamos a ir todavía un poco más allá y vamos a mirar qué pasa con el otro lado de la ecuación de Einstein, ¿cierto? Para eso vamos a aprovechar y vamos a ver una solución diferente. Esta es la solución propuesta por Matt Visser en su artículo de 1989. Esta solución es muy interesante porque parte de algo que ya sabemos que soluciona las ecuaciones de campo de Einstein, que es la solución de Schwarzschild. La solución de Schwarzschild es la única solución a las ecuaciones de Einstein
en un espacio vacío con simetría esférica. Esta solución presenta lo que se conoce como un horizonte de eventos, que es una región del espacio-tiempo de la cual una vez yo la atravieso ya no puedo salir, que es lo que pasa en los agujeros negros. En la noción de Schwarzschild, el horizonte de eventos se encuentra para rayos menores o iguales al famoso rayo de Schwarzschild. En lo que consiste la solución de Visser es en tomar dos espacios de Schwarzschild, remover de ellos el horizonte de eventos y conectarlos en esa región donde se remueve el horizonte de eventos, que es lo que vemos aquí. Entonces vemos los dos espacios de Schwarzschild y están conectados en la región de la cual se removió el horizonte de eventos. ¿Qué es esto que se ve en la garganta del agujero? El agujero de gusano. Resulta que debido a esta unión entre los dos espacios se va a concentrar momento de energía en la juntura. Solamente en la juntura, porque recordemos que esta solución es para espacio vacío. Ahora, dadas estas condiciones, este escenario se estudia por lo que se conoce como el formalismo de condiciones de juntura. Ya veremos S mu que significa, porque recordemos que yo estaba llamando T mu al tensor momento de energía. Y para ser más claros, vamos a ver un poco cómo es el formalismo de condiciones de juntura y en qué consiste. Para que sea más fácil de entender, vamos a hacer una analogía con la discontinuidad del campo eléctrico. Recordemos que para estudiar el comportamiento del campo eléctrico, cuando pasa de un lado de una superficie al otro, lo que hacemos es imaginar una superficie gaussiana, integrar alrededor y tomar el límite cuando esa superficie tiende a cero. Entonces vemos que en el caso del campo eléctrico son las componentes perpendiculares a la superficie las que presentan la discontinuidad. Y la diferencia del campo a un lado de la superficie y el campo al otro lado de la superficie va a ser proporcional a la fuente de campo eléctrico y va a estar en dirección normal a la superficie. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Que la discontinuidad es proporcional a la fuente de campo. Y veamos entonces ahora cómo va esto en relatividad general. Entonces ahora lo que vamos a hacer es suponer que en el espacio-tiempo tenemos una superficie. En este caso va a estar dada por eta igual a 0. Podríamos en principio tener varias superficies eta y vamos a integrar como si tuviéramos una superficie gaussiana y tomar el límite cuando esa superficie tiende a 0. Esta g de aquí en la integral es el tensor de Einstein, que es todo el lado izquierdo de las ecuaciones. Y aquí es donde vemos que ese tensor S que aparecía en la imagen del agujero de gusano. S es el tensor momento de energía superficial, que es lo que se obtiene al hacer el procedimiento anterior, tensor momento de energía. O sea, al tomar este límite de esta integral, pero aplicar al tensor momento de energía, obtenemos el tensor momento de energía superficial. Sí, listo. Entonces se dice superficial porque todo el momento de energía está concentrado pues solamente en una superficie, como en una capa. De este modo, entonces, el formalismo de condiciones de juntura lo que me permite es escribir las ecuaciones de Einstein de otra forma, que es como tenemos aquí, donde dice Einstein en la juntura. Como vemos, el lado derecho sigue conteniendo la información sobre el momento de energía, solo que ahora concentrado en una superficie, y estos kappa vienen dados de esta forma, como se ve arriba. Veamos qué son. Primero, vienen como derivadas de la métrica. Estos G en realidad lo que hacen es subir un índice y están evaluadas a cada lado de la superficie. Esos términos también se conocen como curvatura extrínseca. Entonces acá en esta ecuación lo que vemos en realidad es que la discontinuidad de la curvatura extrínseca va a ser proporcional a la fuente de momento de energía que está en el espacio-tiempo. Listo. Bien. Hasta este punto hemos hablado de las soluciones tipo agujero de gusano y las hemos visto explícitamente. Nos hicimos la pregunta de si la naturaleza prohíbe su existencia,
pero vamos a ver de qué forma puede estar limitada o restringida la existencia de los agujeros de gusano según la relatividad general. Bien. Ahora, bueno, hablar de restricciones físicas en relatividad general es hablar de condiciones de energía. ¿Qué son las condiciones de energía? Estas me van a imponer restricciones sobre el tensor momento-energía, y para que todos los observadores estén de acuerdo con estas condiciones, estas se construyen a partir de invariantes. ¿Cómo se construyen invariantes en relatividad general? Lo que hay que hacer es contraer los índices, en este caso el tensor momento-energía, y esto me construye un escalar, que es un invariante. Por ejemplo, tenemos la condición de energía débil, que es una contracción del tensor en el momento energía con vectores como de tiempo. Y la condición es que esta invariante sea mayor o igual a 0. De modo similar, tenemos la condición de energía nula, que es casi lo mismo pero con vectores nulos. ¿Qué va a representar estos invariantes? ¿Qué va a representar que estos invariantes sean no negativos? Físicamente, lo que imponen estas condiciones es que la densidad de energía medida por un observador tiene que ser mayor o igual a 0, o mejor dicho, no negativa. Entonces, las condiciones de energía equivalen a que la densidad de energía sea no negativa, básicamente. Y ahora entonces podemos volver a nuestra solución de agujero gusano y ver qué pasa con estas condiciones. Ok. En el caso que vamos a estudiar, este caso particular con simetría esférica. Entonces las componentes de la curvatura extrínseca vienen de esta forma y las componentes de tensor momento energía superficial van a venir dadas de esta manera. Listo. Estas B son las tensiones, que son las tensiones en cada dirección, y por la simetría esférica debe tener esta forma. El formalismo de condiciones de juntura, recordemos que nos dio una manera de relacionar estas capas y el momento de energía superficial. La geometría con la fuente de momento de energía. Por lo tanto, escribiendo esa ecuación pero por componentes, llegamos a que la densidad de energía y la tensión tienen la siguiente forma. Lo que encontramos es que calcular las componentes de tensor momento energía es equivalente a calcular las componentes de la curvatura. Y al solucionar encontramos los siguientes resultados. Tenemos que la densidad de energía superficial tiene un signo menos afuera, entonces siempre va a ser negativa, y que la tensión también tiene un signo negativo. Ya veremos qué significa para la tensión. Tenemos el resultado para la densidad de energía o para el tensor momento de energía superficial, pero ahora nos hacemos la pregunta si esto es una solución realista. Si estuvieron prestando atención, ya deben saber la respuesta. Bueno, ¿es una solución realista entonces? La densidad de energía que encontramos va a ser siempre negativa, por lo tanto, viola las condiciones de energía nula y débil. Recordemos que estas condiciones nos pedían que la densidad de energía fuera no negativa. Entonces, concluimos que esta es una solución no realista, por lo menos en el marco de la teoría de la relatividad general. Lo otro que encontramos es que la tensión es negativa también. Entonces esto quiere decir que en la garganta del agujero de gusano en realidad no hay una tensión, sino una presión positiva. Entonces, lo cual tiene sentido porque quiere decir que se está empujando la garganta del agujero de gusano. Esto es para prevenir el colapso del agujero de gusano como tal. Bien. Entonces, tenemos aquí una conclusión de los resultados que encontramos en el trabajo. Estas dos soluciones que presentamos de Morris y Thorne, encontramos que se viola la condición de energía nula y la condición de energía débil,
Y otra solución que no presenté aquí, pero que está en el trabajo, la solución de Edward Teal, en la que se vio la condición de energía nula. Bueno, entonces estamos perdidos. Este es todo lo que hay sobre el campo de los agujeros de gusano. Ya les había hecho un spoiler de esto, diciéndoles que no. Hay ciertos enfoques que se han hecho para tratar de abordar este problema. Uno de ellos está dado en el mismo artículo de Morris y Thorne, que consiste en minimizar el uso de energía de materia cuya densidad de energía es negativa. Otras soluciones ya consisten en mecanismos cuánticos que permiten que haya violaciones de condiciones de energía en pequeñas cantidades. Por ejemplo, la solución presentada por Gao y compañía en el 2019. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Usando solo las condiciones de Einstein, nada nos prohíbe la existencia de los agujeros de gusano, pero no los vemos. Entonces, algo debe limitar o restringir su existencia. Estas restricciones son las condiciones de energía en el contexto de la relatividad general. Estudiamos una solución, que es la solución de Weiser, y vimos que, aunque era una solución tipo agujero de gusano, no era físicamente posible porque el tensor de energía-momento resulta tener una densidad de energía negativa y viola condiciones de energía nula y débil. Encontrar la densidad de energía negativa no significa que todo el campo de los agujeros de gusano quede ahí. Este problema se está abordando actualmente usando mecanismos cuánticos que permiten la violación de condiciones de energía y tener soluciones de agujero de gusano que se puedan presentar en el mundo real. Y esta sería la presentación. Espero les haya gustado y haya despertado su curiosidad. Muchas gracias.